¿Sabes qué tienen en común las uñas que se agrietan y se levantan hasta las que tienen problemas de adherencia y durabilidad? Pues una proporción incorrecta de líquido y polvo a la hora de hacer la uña acrílica. Así que si todavía batallas en tus aplicaciones de acrílico y tienes que lidiar con problemas de sellado y de levantamientos, este video es para ti. Quédate hasta el final porque te estaré dando algunos consejos para mejorar tus aplicaciones y te haré una demostración práctica de cómo controlar y manejar las perlas de acrílico de una forma muy sencilla. Mi nombre es Eliani y les doy la bienvenida a Seven Nails, un canal para aprender y emprender en el maravilloso mundo de las uñas. Los sistemas acrílicos requieren una mezcla precisa de líquido, o sea de monómero, y de polvo, el polímero, para asegurar una uña duradera y evitar que los clientes desarrollen una reacción alérgica. Cuando se mezcla el polvo acrílico con un monómero, se produce un proceso químico llamado polimerización. Ahora, ¿qué pasa si el polvo y el líquido no se miden y se mezclan correctamente? Bueno, cuando el líquido y el polvo se combinan, forman una unidad sólida. Si hay demasiado líquido, parte de este exceso fluye hacia el área de la cutícula causando daño allí. El resto se acumula en el lecho unguial y nunca llega a tener la posibilidad de unirse con el polvo o de evaporarse. Y además de los problemas a la salud de la uña, el producto mezclado incorrectamente puede crear uñas quebradizas, frágiles y propensas a levantarse debido a la cristalización del producto. Ahora bien, ¿cómo podemos solucionar estos problemas? Pues aprendiendo a utilizar las proporciones correctas de producto a la hora de tomar las perlas de acrílico, para lo cual debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, lo primero será elegir un buen pincel de cerdas de Kolinsky, de la mejor calidad que puedas adquirir, ya que este pelo natural es más suave y retiene mejor la humedad. Busca marcas que tengan referencias positivas y que te puedan generar confianza para hacer una inversión que realmente merezca la pena. Elige un número de pincel que se adapte a tus habilidades. De forma general suelo recomendar un número 8 o un número 10 que te facilitará la toma de perlas de diferentes tamaños sin exceso de líquido y de fácil manejo, aunque tengas que trabajar con varias perlas. Los números más grandes y el trabajo con una sola perla de acrílico solo es recomendable si ya acumulas mucha experiencia y tienes pleno dominio y control del producto y sus proporciones. Utiliza líquido y polvo de la misma marca preferiblemente, ya que cada fabricante utiliza ingredientes específicos que son compatibles entre sí, pero que pueden no serlo con los de otra marca. Aunque también podrás encontrar algunos monómeros que se manejan bien con una gran variedad de marcas diferentes. Elige un líquido con un secado en correspondencia con las condiciones climáticas generales del lugar donde vives o trabajas y de la época del año. Recuerda que en climas fríos los acrílicos tardan mucho más en secar, por lo que podrías necesitar algunos de secado rápido, mientras que en climas calurosos se secan más rápido y podrías necesitar de secado lento. Aprende a identificar las diferentes fases de polimerización del acrílico. Así sabrás en qué momento puedes aplicar la perla y cuándo puedes comenzar a trabajarla. Practica con tu pincel de trabajo y los productos habituales para que te vayas familiarizando. Apóyate en plantillas prácticas que puedes encontrar en internet, las puedes descargar, imprimir, plasticar o aplicar cinta adhesiva transparente por encima. Y por último, y no menos importante, aprende a controlar la humedad en tu pincel para tomar perlas de acrílico de diferentes tamaños según la zona de la uña que vayas a trabajar. Y para eso entonces te tengo la siguiente demostración práctica. Ya por acá tengo preparada toda la zona de trabajo en la que estaremos viendo la demostración. Esta es la plantilla que yo tengo para realizar las prácticas. Está plasticada, fue una hoja de papel que imprimí y que la mandé a plasticar. Aquí vamos a ver el control de aplicación del producto, los diferentes tamaños de las perlas de acrílico. Este es el color que vamos a estar utilizando para hacer la demostración. Y aquí vamos a estar utilizando el monómero. Por supuesto mi pincel número 8. Ya lo tengo por aquí y vamos a comenzar entonces con la demostración. A ver, lo primero, asegúrense que cuando vayan a trabajar con el monómero, la cantidad que apliquen en el recipiente no sobrepase la parte metálica
del pincel no es necesario. O sea, eso simplemente es desperdiciar el monómero. Simplemente necesitamos una cantidad justa y necesaria para que se sumerjan las cerdas del pincel. Y recuerden, si van a utilizar un pincel nuevo, que es necesario quitarle la resina que traen, los pelitos que vienen como endurecidos, que es para que se mantenga unido. Eso con el dedito, poquito a poco, lo vamos moviendo para ir aflojándolo, y luego con un poquito de monómero lo vamos humedeciendo y se va a ir eliminando toda esa resina. Obviamente ese poquito de líquido que utilicen para eliminar la resina de los pinceles que vienen nuevos hay que desecharlo. Entonces, lo primero, siempre que vamos a trabajar, vamos a tomar una perla y vamos a sumergir el pincel por primera vez, vamos a liberar todo el oxígeno que pueda haber entre las cerdas del pincel. Para eso entonces vamos a realizar este movimiento. Si ven, la cantidad de monómero que yo utilicé o que eché en el recipiente que estoy utilizando no sobrepasa la parte metálica del pincel. Siempre que vaya a escurrir el pincel, lo escurro por una parte por la que vaya a utilizar, y entonces el polvo lo tomo con la parte, si escurrí con esta, el polvo lo voy a tomar entonces con la parte que no escurrí. ¿En qué ángulo? Bueno, voy a posicionar el pincel y con el 20% de la punta del pincel, en un ángulo aproximadamente 35 grados, voy a depositar suavemente el pincel sobre el polvo y voy a contar aproximadamente unos 3 segundos. 1, 2, 3. Y cuando yo levante mi pincel, el pincel va a tomar toda la cantidad de polvo necesario según la humedad que yo le haya dejado a mi pincel. Entonces, ¿cómo sé qué humedad dejarle al pincel? Bueno, depende del tamaño de la perla que yo quiera trabajar. Al menos yo, ¿cómo lo hago? Existen otras profesionales, otras técnicas de uña que utilizan otros métodos. El que yo siempre he utilizado y hasta ahora me ha funcionado muy bien. A ver, yo divido el pincel en 3 partes: punta, medio y bueno, la parte de atrás. Si yo quiero tomar una perla grande, sumerjo mi pincel, humedezco por completo y voy a escurrir nada más que la punta. O sea, voy a escurrir nada más que la punta. Y con la otra parte, tomo entonces en el ángulo que les expliqué, contando 1, 2, 3, simplemente depositando el pincel sobre el polvo y voy a levantar mi perla. Si quiero una perla mediana, voy a escurrir entonces la mitad del pincel en el borde del recipiente. Escurro la mitad y con la otra parte giro y voy a tomar la perla. Si quiero una perla pequeña, entonces escurro todo mi pincel hasta la punta, giro y tomo entonces mi perla. Ahora, muy importante, cuando vamos a trabajar con los acrílicos necesitamos, antes de comenzar a tomar el polvo, revolver bien todo ese cobre para que se integren bien los pigmentos, porque de lo contrario no van a poder tomar bien las perlas de acrílico. Importante también tener además o una cepitoalla o un pedacito de papel sanitario o una toalla absorbente para ir limpiando. En este caso voy a utilizar esta misma que tengo aquí en la superficie, que para practicar, para ir limpiando las cerdas del pincel. Ahora, muy importante, ¿cómo vamos a limpiar las cerdas del pincel? Un error muy frecuente es limpiar las cerdas del pincel así, como yo le digo a las muchachas que estudian conmigo, como si fuese una brocha de pintar casa. El pincel lo vamos a limpiar siempre haciendo este tipo de movimientos para mantener la punta y que no se abran las cerdas. O sea, si el pincel está plano en este sentido, pues en ese es el sentido que lo vamos a limpiar. Y ya después, en caso que lo necesiten guardar, que ya no lo vayan a utilizar más, mi recomendación, o al menos lo que me gusta a mí, además de limpiarlo por ambos lados, le doy movimientos redondeados para ponerlo en punta de nuevo, para que me dure un poco más las cerdas unidas en la punta del pincel. Nunca limpiar los pinceles ni con acetona, ni con detergentes, ni agua caliente, nada de eso.
Hay líquidos específicos para limpiar los pinceles o en todo caso yo lo que utilizo es el monómero. Si usted ve que se le está pegando el acrílico dentro de las cerdas del pincel, entonces lo más probable es que estén utilizando una proporción incorrecta y que estén manejando mal las perlas de acrílico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a trabajar con la técnica que les expliqué para tomar las perlas de acrílico según la humedad que le voy a dejar en el pincel. Voy a depositar en mi vasijita, en mi potecito del acrílico, voy a tomar la perla y las voy a colocar acá. El objetivo es colocar varias perlas de tamaño grande que me queden lo más uniforme posible y varias perlas medianas y varias perlas pequeñas. Así voy a ir controlando y practicando el tamaño de las perlas que yo quiero tomar según la humedad que yo vaya dejando en el pincel. Entonces voy a humedecer y voy a intentar tomar una perla de acrílico grande, ¿verdad? Humedezco, escurro nada más que la punta, giro mi pincel y voy a depositar en un ángulo de 35 grados y solamente con el 20% de la punta del pincel voy a tener contacto con el polvo por 3 segundos aproximadamente. 1, 2, 3 y levanto. Giro un poco hacia abajo para que la humedad vaya hacia la perla y vengo a mi plantilla y coloco 1, 2, 3 y suelto la perla. Limpio la punta de mi pincel, hidrato la puntica nada más levemente, quito el exceso y si fuese necesario, que aquí no viene siendo necesario, comienzo entonces a trabajar con la perla. Vamos a hacer el mismo procedimiento para tomar una perla mediana. Aquí vamos a escurrir la mitad del pincel. Escurro por la mitad, giro, 1, 2, 3, volteo hacia abajo y voy a colocar 1, 2, 3 con un poco de presión y levanto. Hidrato un poquitico las cerdas del pincel, quito el exceso y voy acomodando mi perlita si es necesario. Y ahí tomamos entonces una perlita de tamaño mediano. Vamos a tomar una pequeña, hidrato, escurro esta carita del pincel, no mucho. 1, 2, 3, levanto, volteo hacia abajo y voy a depositar. 1, 2, 3 y listo. Limpio mi puntica del pincel y ya si tuviese que hidratar una gotica para volver a manejar. Y listo. Y en dependencia de cada uno de su tamaño, cuando vayamos a trabajar con esta parte de la planilla, o sea, para construir una uña, vamos a ver en qué orden vamos a ir colocando las perlas y en qué tamaño vamos a ir trabajándola. Pero eso será para la clase que viene, o sea, el próximo video, la próxima explicación práctica que le estaremos dando. En resumen, dominar el manejo y el control de las perlas de acrílico es fundamental para lograr resultados profesionales duraderos y cuidar la salud de la uña. Recuerda la importancia de practicar regularmente y tener paciencia mientras perfeccionas tus habilidades. Gracias por acompañarme y si quieres ver en un próximo video cómo realizar la aplicación de una uña acrílica paso a paso, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita para que no te pierdas el contenido. Nos vemos en un próximo encuentro.